Ya. Voy a compartirte mi trabajo, mi PPT, y luego vamos a ver un videíto. A ver. Muy bien. Acá ya está. Perfecto. Voy a aumentar el tamaño. Entonces, el día de hoy tenemos que ver el filum más elevado dentro de la clasificación de los cordados. ¿Ya? Este filum es el filum cordado. ¿Por qué se caracteriza el filum cordado? ¿Qué cosa tiene a diferencia de los demás? Vamos a ver. Entonces, el filum cordado, dice, agrupa aquellos animales que tienen simetría bilateral. ¿Qué significa simetría, chicos? Mira, nosotros, por ejemplo, si yo me puedo dividir anatómicamente en dos partes iguales, o sea, trazar una línea media y tendré un lado derecho y tendré un lado izquierdo. Todos los animales del filum cordado van a tener esa posibilidad. A esa posibilidad de dividirse entre dos mitades iguales se le llama simetría bilateral. ¿Ya? Entonces dice, los animales del filum cordado principalmente van a tener simetría bilateral y van a tener dos orificios. Una boca, por donde va a ingresar los alimentos, y el ano, por donde van a salir las sustancias de desecho. Además, su tipo de reproducción sexual principalmente es reproducción sexual. Nosotros en los animales invertebrados habíamos visto reproducción asexual, pero en el cordado principalmente su reproducción es sexual. Ahora, ustedes saben que nosotros venimos de un ancestro común. Pero en el caso de los cordados, ¿quién habrá sido su ancestro más próximo? Y acá dice esta información interesante. Dice, a ver, se me ha corrido. Dice, el origen de los cordados, dice, está muy claro en la actualidad. No obstante, un sector mayoritario sostiene que evolucionaron a partir de los equinodermos, toda vez que existen ciertas coincidencias desde el punto de vista de su desarrollo embrionario. ¿Y quiénes están en el filo equinodermo? Están todos aquellos animales cuyo cuerpo está cubierto de espinas. ¿Como quién? El erizo de mar, el sol de mar. Entonces, nuestros ancestros más cercanos vienen a ser los animales del filo equinodermo. Eso hay que recordar. Ahora, para ser cordados, ¿qué características debemos tener? Ya dice. La presencia de una notocordia, también denominada cuerda dorsal. Y es esta estructura. Tú puedes ver en este animal, este es un descendiente de todos los cordados o de todos los vertebrados, podríamos decir. Entonces tiene esta estructura que en el futuro va a formar la masa ósea, es decir, nuestra columna vertebral. Dice, tiene forma cilíndrica y está ubicado en la parte dorsal del tubo digestivo y debajo del sistema nervioso. Entonces, esa línea, esa notocorda que va a dar origen a la columna vertebral es característico de los cordados. Pero también, a la vez, también tiene una posición dorsal del tubo neural. El tubo neural sí es la estructura que va a dar origen al sistema nervioso. En el caso de los cordados, su sistema nervioso ya es mucho más especializado, ya no es tan simple. Nuestro sistema nervioso central, por ejemplo, está constituido por un cerebro que puede procesar eficazmente muchos procesos. Esa es la diferencia entre los otros filum. El cordado, inclusive, hablando en el caso del ser humano, los cordados ya pueden realizar procesos mentales, como el razonamiento, la abstracción. Ya, entonces tenemos una notocorda que en el futuro va a formar la columna vertebral y el cordón nervioso que viene a ser pues la médula espinal, mucho más desarrollada.
Luego hay la presencia de las hendiduras branquiales. Las hendiduras branquiales son las estructuras que van a permitir la respiración, especialmente en animales acuáticos. Chicos, nosotros debemos recordar lo siguiente, mira. La vida ha originado principalmente en el mar, en un ambiente acuático. La vida no se ha originado en un ambiente terrestre, sino acuático. Por eso las primeras formas de vida tenían una especialización tal a los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, tú sabes que cuando somos fetos y estamos dentro del vientre de mamá, nosotros estamos nadando, tenemos una vida acuática. Nosotros nadamos y nos desplazamos dentro del líquido amniótico. También se puede inclusive tomar este líquido. Entonces nosotros somos seres cuyo punto de origen, punto de evolución estaba en el medio acuático. Por eso se habla de hendiduras branquiales que luego ya cuando se pasa a la fase terrestre, nos hemos especializado y se han especializado nuestros pulmones. Entonces, estos primeros animales tienen hendiduras branquiales. Y luego tiene el desarrollo de glándulas tiroides. En el caso ¿cómo se llama? De los mamíferos, está a nivel del cuello. Y tiene mucho que ver con la síntesis, el procesamiento de nuestros alimentos. Por ejemplo, hay personas que sufren, ustedes deben haber escuchado a los gorditos, ¿no? Le dice gorda, gorda, pero le dice, pero mi problema no es que yo coma mucho, sino mi problema es de mi glándula tiroides. Entonces, las afecciones a las glándulas tiroides pueden llevar a enfermedades con un incremento de masa corporal o también con una disminución de masa corporal. Entonces, la glándula tiroides, el funcionamiento de las glándulas tiroides va a determinar el estado de salud de un ser vivo, porque no solamente hablemos del hombre. ¿Ya? Entonces, tiene hendiduras branquiales, tiene una glándula tiroides. Ahora, cuando nosotros vemos clasificación de los cordados, no solamente nos debemos ir a estos 5 grandes reinos. Decimos peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Pero debajo de ellos existen nuestros ancestros, ¿ya? Y ahí están los urochordata, como los tunicados, son a manera de este jarrón, ¿ya? Y los cefalocordatos, que son una especie de peces ancestrales. Y luego recién vienen los vertebrados. Y ahí en los vertebrados están pues las 5 clasificaciones que nosotros conocemos. Pero debemos tener en cuenta que debajo de ellos hay otras clasificaciones, especialmente como los tunicados. ¿Ya? Entonces, para resumir, los animales del filum cordado, que es el filum superior dentro de la clasificación animal, ¿qué cosa tiene? Tiene presencia de una notocorda, que da origen a la columna vertebral, tiene la presencia de un tubo neural, que en el futuro va a dar origen a la médula espinal, tiene la presencia de hendidura branquial, que es la estructura que va a permitir la respiración en un medio acuático, tienen luego una glándula tiroides que va a controlar los metabolismos, todo el metabolismo en un animal, y estos animales son totalmente diferentes a los filums anteriores. Si bien es cierto, se había dicho que nuestros antecedentes próximos, si consideramos al filum cordado, había sido el filum equinodermo, pero si tú hablas de una estrella de mar, de un erizo de mar, su estructura no es tan compleja. En el filum cordado su estructura ya es mucho más compleja, ¿ya? ¿Y qué se clasifica? No solamente se clasifica en la clasificación de vertebrados o vertebrata, sino hay urocordados y cefalocordados, que son animales que viven en ambientes marinos, son ancestrales. Muy pocas de esas muestras se encuentran en la actualidad. Y luego derivan las 5 clases más conocidas, más populares, más evolucionadas, más difundidas dentro de nuestro planeta, ¿ya? Entonces, eso es en lo que refiere a la clasificación de los cordados, animales superiores. Pero como todos los filos, estos también se han ido clasificando, ¿ya? Y vamos a ver ahora lo que nos propone el libro, es hablar de la primera clase dentro de los vertebrados.
Y la primera clase dentro de los vertebrados están pues los peces. Ahora, ¿qué características así de lo que nosotros sabemos y es común para nosotros? Los peces son animales vertebrados, es decir, tienen una columna vertebral. Son animales que viven bajo el agua, por lo tanto su respiración es branquial. Su cuerpo está cubierto de escamas. ¿Qué más decimos? Son ovíparos, ponen huevos. Pero nosotros también debemos tener en cuenta que existen dos grupos de peces. Los peces óseos y los peces cartilaginosos. De repente no te has dado cuenta. Por ejemplo, un pez óseo es los peces que nosotros consumimos. Si vamos al mercado y encontramos el bonito, el jurel, la caballa, la merluza, esos. Pero hay otro pez llamados peces cartilaginosos osteícteos, como son los peces, el tiburón, la raya, la mantarraya, el pez martillo, están de ese grupo. ¿Y en qué se diferencian, mis? Yo los veo igualitos, son totalmente diferentes. Los peces óseos o los peces osteícteos, por ejemplo, acá tenemos, entonces son bonitos. Las características elementales, mira, para que te des cuenta y para que puedas diferenciar. Voy a mi puntero, voy a sacar para... Ya, mira. Los peces óseos o los peces osteícteos, primero, vamos en su colita. Su colita es homocerca. ¿Qué quiere decir homocerca, mis? Que las dos divisiones son exactamente iguales. En cambio, en los peces cartilaginosos, su cola no es homocerca. Tengo una más alargada que la otra. Esta es heterocerca. ¿Ya? En los óseos es homocerca y este es heterocerca. Ahora, en el caso de los peces óseos, su boca es terminal hacia la punta de su cabeza. En el caso de los cartilaginosos, su boca es abajo, boca ventral, acá en el tiburón, debajo. Ahora, los peces óseos, sus branquias, esto de acá se llama opérculo. Cuando vas al mercado, de repente alguna vez has ido con tu mami y para verlo fresco se levanta esto. Se levanta y debajo se ven sus agallas. O sea, los peces óseos tienen esto, tienen opérculo y debajo agallas. Los peces cartilaginosos no tienen. ¿Qué cosa tienen? Acá tienen 7 rayitas y eso se llaman hendiduras branquiales. ¿Ya? Ahora, los peces óseos tienen una escama. A veces tú lo debes haber visto, mamá, cómo limpia las escamas del pescado. Estos peces cartilaginosos no tienen. Son lisos, o en todo caso sus escamas son mucho más finas y puntiagudas, pero no tienen las escamas con las mismas características que tienen los peces óseos. ¿Ya? Y ahora ellos son mucho más voraces, pues los peces cartilaginosos. Además, su columna vertebral, sus huesos de su columna vertebral están constituidos por cartílagos, claro que resistentes. ¿Ya? Entonces, son peces óseos con características diferentes a los peces cartilaginosos. Leemos acá. Tienen esqueleto óseo o cartilaginoso, tienen aletas que le permiten moverse en el agua. Estas pueden ser pares o impares. ¿Ya? Su cuerpo está recubierto por escamas o dentículos dérmicos. Los peces cartilaginosos tienen dentículos dérmicos. Respiran a través de branquias, que están acá, o las hendiduras. Tienen una temperatura variable. Hay peces que viven en la superficie y hay peces que viven en el fondo del mar. En el fondo marino, el agua no es caliente. Tú pensarás que el agua es caliente porque está cerca al núcleo de la Tierra. En el fondo marino, el agua es helada, súper helada. Y son ovíparos. Eminentemente ellos son ovíparos y tú los debes saber. ¿Ya? Entonces, la característica de los cordados y la característica de los peces. Yo voy a salir de acá y te voy a compartir